En esta clase vamos a ver autoría y participación. La autoría tiene que ver con distinguir las distintas maneras de realizar un delito en calidad de autor. Es decir, para esto tenemos que partir de la base de que los hechos son realizados por más de una persona, porque si son realizados por una sola persona, no estamos preguntándonos quién es autor y quién es partícipe. Ahora bien, ¿qué pasa cuando los hechos son realizados por más de un individuo? Entonces sí tenemos que diferenciar los grados de responsabilidad. Siempre que sigamos la idea de que hay que diferenciar las participaciones. Y en este sentido existen dos teorías, la teoría diferenciadora y la teoría unitaria. La teoría o sistema unitario dice que todos los aportes al hecho deben ser concebidos como autoría. Es decir, las diferentes intervenciones van a servir para determinar la pena, pero no para distinguir las calidades del aporte. Por otro lado, la teoría diferenciadora sí distingue las formas de intervención, autoría y participación. Y en este sentido vamos a ver que existen varios criterios para hacer esta acción. Ahora bien, ¿qué teoría sigue nuestro Código Penal? Si leemos el artículo 45, que dice: los que tomasen parte en la ejecución del hecho o prestasen al autor o autores un auxilio o cooperación sin los cuales no habría podido cometerse, tendrán la pena establecida para el delito. Y en el último párrafo dice: en la misma pena incurrirán los que hubiesen determinado directamente a otro a cometerlo. Es decir, de la simple lectura de este artículo, nosotros podemos ver que se distinguen autores, los que prestan un auxilio, que son los cómplices, y en el último párrafo, los instigadores. Es decir, nuestro código sigue la teoría diferenciadora. Ahora bien, ¿cómo delimitamos el concepto de autor? A su vez vamos a tener dos teorías, la restrictiva y la extensiva. El concepto extensivo de autor se basa en la idea causalista, es decir, de que cualquier aporte causa el hecho. Es decir, todos los intervinientes en la ejecución del hecho tienen un mismo valor. Entonces, en un punto se termina pareciendo a la teoría unitaria. Es decir, si bien dice que se distingue, después con un concepto extensivo, cualquier aporte al hecho termina siendo autoría, con lo cual esta diferencia se hace un poco, desaparece en un punto. El concepto restrictivo, en cambio, tiene en cuenta la descripción de los tipos penales. Y justamente esos tipos penales van a funcionar como una delimitación sustancial entre quiénes son autores y quiénes son partícipes. Entonces, autor va a ser la figura central del suceso y los partícipes van a tener roles secundarios. Es decir, lo que jurídicamente implica que va a haber un responsable principal o responsables principales, vamos a ver que también en los supuestos hay supuestos de coautoría, y por otro lado responsables secundarios. A su vez, tenemos que tener en cuenta que en los delitos de comisión lo que se castiga es la violación de un deber de cuidado. Entonces va a ser autor quien aumenta un riesgo no permitido. Y en el caso de los delitos de omisión, que hay un deber de evitar, se va a castigar a quien esté obligado a impedir un riesgo y no lo haga. Pero en ambos supuestos vamos a tener posibilidad de autoría y de participación. Ahora bien, ¿qué teorías restrictivas existen? En primer lugar tenemos dos criterios, el criterio subjetivo y el criterio objetivo. El criterio subjetivo parte del interés en el resultado del hecho, es decir, ¿qué quería la persona? ¿Cuál era la voluntad con la que actuó el sujeto? Entonces, si la persona actuó con animus auctoris, es decir, quiso el hecho como propio, se lo considera autor. En cambio, si la persona actuó con animus soci, es decir, quiso el hecho como ajeno, se lo considera partícipe. Pero todo mirando lo que el sujeto quiso, pensó, la intención que tuvo. Por eso se dice criterio subjetivo. ¿Y cuál es el problema? Que en el fondo no está tomando los actos realizados, que es el derecho penal de acto el que nos interesa, sino que se está basando únicamente en la subjetividad de la persona. Y eso es difícil establecerlo. Luego tenemos el criterio objetivo, es decir, toma en cuenta las contribuciones de cada persona. Es decir, y acá se considera que es autor el que realiza total o parcialmente la acción descrita en el tipo, es decir, toma en cuenta los actos ejecutivos. Y por otro lado, los implicados, o sea, los que intervienen pero no llegan
a tener una intervención tan importante, solo pueden ser partícipes. Es decir, la ventaja de esta teoría objetiva, es que distingue quién es o no autor. Pero la desventaja es que no termina dando una solución a los supuestos de autoría mediata y de coautoría. Y luego entonces tenemos la teoría del dominio del hecho, que actualmente es la teoría mayoritariamente seguida. Y esta teoría no toma en cuenta este esquema de la teoría formal objetiva de quién realiza el hecho por sí mismo, sino que toma en cuenta quién domina el suceso, quién es el señor del hecho. Y también tiene dos variantes. Una variante subjetiva, que le pone más intensidad a la voluntad de realización del autor en la planificación del suceso, y por otro lado, la teoría del dominio más objetiva, que toma en cuenta la realización del tipo, y entonces se mira que es autor el que conserva en sus manos el acontecer típico. Es decir, son dos variantes de una misma teoría del dominio del hecho. En una se pone más énfasis a la parte subjetiva y a lo que el autor quería, a su voluntad, y la otra toma en cuenta los hechos, lo que ocurrió a nivel fáctico. Para Jarro Otto, él dice que hay que tomar ambos elementos, es decir, que se va a seguir la teoría del dominio del hecho con ambos elementos, porque necesitamos ambos elementos, tanto la faz subjetiva del autor como lo que hizo ese autor. Entonces la postura que vamos a tomar es una teoría del dominio del hecho donde vamos a tener en cuenta tanto los elementos subjetivos como los elementos objetivos. Entonces, con esto podemos definir que autor es el responsable por la realización del tipo penal, ya sea solo o en la división de tareas, pero es quien decide el sí y el cómo de la realización del tipo penal, y es el que comete la lesión al bien jurídico. Es decir, por eso en la teoría del dominio del hecho hablábamos del señor del hecho. Entonces es el que dirige el sí y el cómo en el acontecer causal hacia la realización de ese tipo penal. Y partícipe, por otro lado, es quien hace un aporte al menoscabo del bien jurídico, pero supeditado al sí y al cómo de la voluntad de otro. Es decir, no va a manejar el acontecer del hecho, sino que va a seguir la voluntad de otro, supeditado a lo que otro hace. Entonces, repasando, la teoría del dominio del hecho está dentro de lo que son las teorías restrictivas, es decir, distingue autores de partícipes, se aplica solamente a los delitos dolosos, es decir, en los delitos imprudentes no hay participación, son todos autores. Por otro lado, es autor, según la teoría del dominio del hecho, quien domina la ejecución del tipo, es decir, quien decide los aspectos esenciales de la ejecución del delito. Y por otro lado, instigador y cómplice, si bien intervienen en la ejecución de ese accionar, no tienen el dominio de su realización. Entonces podemos distinguir tres tipos de autores, según la manifestación del dominio del hecho. Vamos a tener el dominio de la acción, que se va a tratar de este autor directo individual, el dominio de la voluntad, que van a ser los casos de autoría mediata, donde el autor se va a servir de un intermediario, y los casos de dominio de la acción funcional, que van a ser los casos de coautoría, donde va a haber una división de trabajo. Entonces, estos van a ser, este dominio del hecho se basa entonces en el dominio de la acción, el dominio de la voluntad y el dominio funcional de la acción, que ahora lo vamos a ver en detalle con cada una de las formas de la autoría. Entonces, en primer lugar tenemos al autor directo, que como dijimos es el dominio de la acción, y es quien comete por sí mismo el hecho, quien realiza el tipo penal de propia mano. Y tenemos que distinguir también, o no distinguir, sino analizar los supuestos del autor paralelo, que son los supuestos donde hay un sujeto junto a otro, ambos realizan el tipo penal, ambos tienen la calidad de autor, pero no están actuando conjuntamente, no están actuando en forma acordada, sino que cada uno lo hace paralelamente, por lo que no hay coautoría. A diferencia, en el caso de la coautoría, sí hay una colaboración. Hay una colaboración querida y consciente con otro u otros autores.
Entonces, se realiza el tipo penal de manera que están dados los elementos de autor en cada uno de los que intervienen en el hecho, y cada uno es coportador de la decisión del hecho. Entonces son coautores quienes realizan el hecho en forma conjunta, y esto implica una decisión colectiva de cometer el hecho, una colaboración conjunta de manera consciente y voluntaria. Por eso, ¿cuáles son los requisitos que debe tener toda coautoría? Tiene que haber un plan común, es decir, una decisión común al hecho, una división de tareas, una distribución de funciones, y debe existir conformidad sobre eso, es decir, tiene que haber un acuerdo previo y común, tiene que haber una voluntad de realizar este delito. Y esta decisión tiene que ser tomada en forma conjunta, es decir, no basta con el mero conocer, conformarse o aprovecharse de una situación que ya está generada por otro. No, tiene que haber esta decisión conjunta como recién lo describí. Tampoco hace falta que cada interviniente conozca en detalle lo que va a ser su socio, lo que va a hacer el otro, pero sí tiene que haber un acuerdo en cuanto al plan general. Y como segundo paso, tiene que haber una ejecución común al hecho, es decir, un plan común y una ejecución común al hecho. Es decir, en la fase ejecutiva, cada sujeto va a tener un dominio parcial de ese acontecer. Va a haber una división de tareas y de funciones previamente acordada, y cada uno tiene que ejecutar su parte. Y todos en forma conjunta van a terminar realizando ese hecho tal como lo planearon. Es decir, esto permite sancionar como coautor tanto al jefe de la banda como también a los intervinientes que actuaron tal vez en la etapa de preparación. Por ejemplo, en los casos de responsabilidad del producto, donde hay una realización del producto, después una fase de distribución y de venta. Bueno, en esos supuestos, los que están en la etapa de preparación también van a poder ser tomados como coautores. Y cada coautor debe contribuir a la realización ejecutando la parte que le corresponde según un plan acordado. Es decir, cada uno de los coautores debe poseer la calidad de autor, en los supuestos que sean requeridos por la ley, el ánimo de lucro en caso de que el delito lo exija, etc. ¿Qué sucede o a qué se llama coautoría sucesiva dentro de lo que es la coautoría? Para que haya coautoría sucesiva, el hecho debe haber empezado a ejecutarse, es decir, por un solo autor o varios coautores. Y luego aparece otro autor que se incorpora ya en la fase ejecutiva. Entonces, este nuevo autor entra a formar parte de este plan delictivo con otros coautores. Y va a haber un consentimiento del que ingresa a lo que se refiere al plan completo. Es decir, a ese sujeto se le va a imputar el delito completo. Obviamente no las circunstancias agravantes que se realizaron antes de la incorporación, pero sí se va a considerar que ese sujeto se acopló a un plan y cometió el delito al igual que los demás, salvando esta aclaración de que las agravantes no se van a transmitir al que se incorpora luego, a este coautor sucesivo, pero sí lo demás en cuanto al plan y al delito cometido en su conjunto. Ahora bien, en esta coautoría sucesiva, ¿hasta qué momento de la ejecución del hecho puede incorporarse un coautor? La verdad es que puede ingresar en la medida que el hecho no esté consumado. Mientras el hecho no esté consumado, se puede sumar a ese plan e incorporarse y convertirse en un coautor sucesivo. Luego llegamos a los supuestos de autoría mediata, que como vimos son los supuestos de dominio de la voluntad. Acá lo que vamos a tener es un autor que comete el hecho a través de otro, va a tener un intermediario. Entonces va a haber un hombre de atrás, que va a ser el autor, y otra persona, el instrumento, que es el que va a realizar la conducta ejecutiva. Pero en realidad el que va a dominar el hecho va a ser el hombre de atrás. Es decir, la autoría en sentido estricto se caracteriza por la realización del tipo a través de otro, a través de un intermediario, que es un sujeto al que no se le puede imputar como autor, porque le falta esa decisión autónoma de realizar la conducta. Entonces, a la autoría mediata se le suele decir el autor detrás del autor. Pero ojo, porque el de adelante, el instrumento, no es autor. El que es autor es el hombre de atrás. El ejecutor
no va a tener sanción penal, no es responsable. Obviamente esto implica que el hombre de atrás tiene que valerse de una persona, de un sujeto que no actúe libremente, es decir, que no configure un actuar libre, voluntario y que termine en su propia responsabilidad, sino que el hombre de atrás tiene que instrumentalizar a alguien que actúe sin libertad, de quien no se pueda decir que es responsable de sus actos. Entonces, la conducta del hombre de atrás será calificada como autoría inmediata únicamente en los casos en que la persona que ejecuta el hecho no pueda ser responsable. Es decir, no pueda decirse que esa persona es responsable. El hombre de atrás va a ser el único que toma una decisión autónoma con relación al hecho punible. Entonces se lo va a considerar plenamente responsable del hecho al hombre de atrás. El ejecutor no va a recibir sanción penal. La persona de atrás va a tener el dominio del hecho. El ejecutor, el instrumento, no va a ser responsabilizado. Y el hecho le va a pertenecer al hombre de atrás porque es el único que va a manejar el curso causal, el sí y el cómo de ese acontecer. Es decir, va a tener estas calidades de autor, pero desde otra posición, siendo el hombre de atrás, dominando la voluntad del instrumento. Y tenemos distintos supuestos. Tenemos el dominio de la voluntad por coacción, es decir, cuando se usa la fuerza, sea física o moral, en contra de la persona, para obligarla a realizar algo. Es decir, puede ser violencia psíquica, amenazando a un sujeto a que haga algo. No sé, el ejemplo del padre que es obligado mediante el secuestro de su hijo a transportar estupefacientes a otro país, bajo la amenaza de que si no lo hace van a matar a su hijo. Bueno, ese es un típico caso de dominio de la voluntad por coacción. Es decir, el instrumento actúa coaccionado. Por supuesto que tiene que haber vis compulsiva, es decir, no vis absoluta, que es cuando el sujeto directamente actúa como una cosa, no sé, por un empujado, desmayado, inconsciente. No, tiene que ser un sujeto que está actuando en esta situación de sentirse coaccionado porque alguien está utilizando fuerza física o moral. Entonces, la utilización meramente material de una persona, como si fuese un objeto, claramente no cae en este supuesto, porque daría lo mismo que sea un objeto que sea una persona, en los supuestos donde la persona directamente no realiza ninguna conducta porque está ya, como dije, desmayado, inconsciente, etc. Otro de los supuestos que se da es el de dominio de la voluntad por empleo de inimputables. Es decir, en los supuestos de instrumentos inimputables, menores, incapaces, hay autoría inmediata, tanto si el sujeto provoca la incapacidad, por ejemplo, emborrachando a la persona, como si se aprovecha de la incapacidad que conoce, como si fuese un niño o de alguien con alguna discapacidad. Entonces, bueno, hay que conocer hasta qué punto existe esa falta de capacidad, porque si a pesar de dicha carencia tiene cierto dominio del hecho, bueno, en vez de autoría inmediata, en todo caso, vamos a estar en un supuesto de inducción, de instigación, que es lo que vamos a ver en las próximas al final de la clase. Pero entonces, el dominio de la voluntad, en el caso de menores inimputables, tiene que ver con un sujeto que tiene dominio de la situación en un punto, pero no puede comprender en la totalidad las consecuencias de ese suceso por justamente su inmadurez por la edad o por la incapacidad que tiene o por el estado que tiene en caso de embriaguez, por ejemplo. Otro de los supuestos es el dominio de la voluntad en virtud de un error. Es decir, se trata de un instrumento de la persona de adelante que obra llevado por un error, obra equivocado. Y a su vez acá tenemos que distinguir tres supuestos: el error de tipo, el error sobre la antijuricidad y el error sobre una situación exculpante. Es decir, el primer supuesto, el del error de tipo, se trata de un sujeto que coloca intencionalmente en un error de tipo al que actúa, o bien se aprovecha de un error ya existente y por lo tanto tiene el dominio del hecho y por eso debe responder como autor. Y en el libro de Otto van a encontrar un ejemplo que es muy claro. Dice que hay una persona, A, que se vale de un guardaparque que no ve bien. Y sale
A, junto al guardaparque, a recorrer el parque. Y en un momento A ve a su enemigo y le dice al guardaparque que detrás de los árboles hay un animal salvaje. El guardaparque dispara y mata por error a la persona que el autor le indicó. Entonces acá el guardaparque está actuando por un error, porque le están diciendo que detrás de unos arbustos hay un animal salvaje y él, para defenderse de esa situación, dispara y termina matando a una persona que era enemigo de A. Es decir, está actuando bajo un error de tipo. Otro de los supuestos es el del error sobre la antijuridicidad, que se trata de un error sobre los presupuestos fácticos de una causa de justificación. Con un ejemplo lo van a entender mejor. Por ejemplo, A denuncia a B como autor de un homicidio y le coloca una pista falsa. Entonces la policía encarcela a B creyendo que se dan los supuestos para un encarcelamiento, es decir, que se dan los supuestos para privar legítimamente de la libertad a alguien. Y en realidad no, porque las pistas son falsas. Desde luego en estos casos a veces se discute qué pasa con si el error es evitable o inevitable. Y algunos terminan llegando a la conclusión de que si el error es evitable, no habría autoría mediata. Y en realidad lo que explica Otto es que a los fines de evaluar la autoría mediata no tenemos que analizar la inevitabilidad del error. Acá lo que tenemos que ver es qué pasó concretamente en el caso, no lo que el sujeto debió haber conocido, debió haber considerado, sino lo que realmente ocurrió y si ese sujeto de adelante ejecutó el acto mediante un error. Y si es así, y ejecutó el acto mediante un error, ese error sea evitable o inevitable, la consecuencia es la misma. Habrá autoría mediata y el que responde será el hombre de atrás. Y el tercer supuesto es el del error sobre una situación exculpante. Es decir, acá se da el error en una causa de exculpación, ¿no? Ya estamos en el tercer peldaño de la teoría del delito, en culpabilidad. Es decir, sobre un estado de necesidad exculpante, como sería el caso de que A haga creer a B que C va a matarlo a él si no mata a X. Entonces B termina matando a X y en realidad C nunca se enteró de nada. Entonces acá, ¿cuál es la solución? Que B actuó bajo un error porque creyó que estaba en una situación de estado de necesidad exculpante, es decir, o mato a X o C me mata. Y ante esa situación de tener que elegir entre dos males igual de graves, bueno, decidió por supuesto proteger su vida y matar a X. Pero claramente actuó sobre un error porque C no lo iba a matar, ni siquiera estaba al tanto de esta situación. Y el otro supuesto que plantea Jarroto en el libro es el del error sobre el sentido concreto de una acción. Es decir, el sujeto de adelante actúa sobre un error en cuanto al hecho, en cuanto al sustrato fáctico. Entonces, esta persona va a actuar típica, antijurídica y culpablemente, pero con un yerro sobre el acontecer fáctico. Y para este supuesto, Otto considera que no hay autoría mediata, ya que el ejecutor sí tiene dominio de la situación. En todo caso, podremos decir que hay una inducción, porque se plantea el hecho de alguna manera diferente, pero no va a dar lugar a autoría mediata cuando sobre lo que verse el error o la distorsión sea sobre el hecho, el sustrato fáctico. Y otro de los supuestos es el de los aparatos organizados de poder, que es esto del dominio funcional, también está dentro de lo que es el dominio funcional. Y acá el dominio de la voluntad se considera que puede obtenerse a través de los llamados aparatos organizados de poder, donde lo que se interpreta es que hay fungibilidad de los miembros. Entonces, si se ordena que alguien realice algo y esa persona se niega, otro de la institución lo va a realizar, justamente porque hay fungibilidad de los miembros de la organización. Este es el esquema que se tomó para analizar los casos del nacionalsocialismo y después luego de otras organizaciones paramilitares también. Es decir, acá se dice que los que llevan a cabo la ejecución de las órdenes son meros instrumentos de los que se encuentran en la cúpula del aparato de poder, es decir, de los que están en mayor jerarquía.
porque ellos dan una orden y alguien la va a cumplir, da lo mismo quién. Por eso se habla de aparatos organizados de poder. Entonces, según este planteamiento, el dominio de la voluntad estaría siempre en el sujeto de atrás, porque la estructura del aparato garantiza el cumplimiento de esa orden independientemente de quién sea el ejecutor inmediato. Porque, aunque en alguna ocasión algún miembro, como dije, pueda negarse a cometer el hecho, debido a la fungibilidad, alguien lo va a realizar, se va a sustituir automáticamente por otro, con lo cual el delito de todas formas se va a ejecutar. Entonces, en el análisis de los aparatos organizados de poder, lo decisivo es que el autor de atrás domina la organización, y esto le permite que cualquier miembro siempre vaya a realizar el acto que él ordena. Sin embargo, para Otto, en estos supuestos, los ejecutores también tienen que ser castigados. Es decir, acá la figura del autor detrás del autor no solo admite la actuación del aparato de poder, dice que en estos casos no solamente tienen que castigarse al autor de atrás, sino también al ejecutor. Porque tienen, es decir, nadie está obligado a cumplir una orden ilegítima. Entonces el que realiza esa orden es porque elige hacerlo y tiene que ser responsabilizado también. Es decir, Otto no admite que se utilice la teoría de los aparatos organizados de poder para eximir de responsabilidad a los ejecutores. Y así llegamos a participación, que como vimos al leer el artículo 45, partícipe es el que contribuye a la realización del hecho de otro, pero no tiene el dominio del hecho. Ahora bien, si no tiene el dominio del hecho, ¿por qué se lo castiga? Es decir, el fundamento, el que más se sigue, es que se termina favoreciendo el hecho principal del autor. Entonces, el partícipe también termina agrediendo o comprometiendo el bien jurídico a través de la participación en el hecho de otro, pero termina lesionando el bien jurídico. Entonces, lo que tienen en común el partícipe y el autor es que ponen en peligro la base de confianza de la comunidad jurídica, porque ambos terminan poniendo en peligro el bien jurídico. ¿Qué debemos tener en cuenta entonces cuando hablamos de participación? Que la participación es accesoria, es decir, los partícipes, inductores y cómplices intervienen en un hecho ajeno. No hay partícipe sin autor, y quien es autor no puede ser partícipe, y quien es partícipe no puede ser autor en el mismo hecho. Y este principio de accesoriedad de la participación es un principio de accesoriedad limitada, lo cual implica que se puede participar en un hecho ajeno, doloso y antijurídico, y tiene que haber llegado por lo menos a la tentativa punible. Es decir, si no llegó a ser un hecho tentado, no hay participación. Si simplemente el hecho se quedó en la etapa de preparación y no avanzó a la fase ejecutiva, no tenemos accesoriedad, no tenemos participación, porque tampoco va a haber un hecho punible, que como dijimos tiene que ser ajeno, doloso y antijurídico, y por lo menos estar en grado de tentativa. En primer lugar vamos a analizar la inducción o instigación. Y es inductor quien dolosamente determina a otro a cometer un delito. Es decir, se castiga el hecho de provocar, de hacer nacer, de crear en otro la decisión al delito. Es decir, el instigador puede recurrir a ruegos, ofrecimiento de recompensas, aprovecharse de la situación, digamos, de distintas formas puede lograr ese cometido, que es crear la intención de cometer el delito en otro. Por eso, como ya lo habíamos leído al inicio, el artículo 45 en el último párrafo dice: en la misma pena incurrirán los que hubiesen determinado directamente a otro a cometerlo. Es decir, vemos que tiene la misma pena del autor. ¿Qué presupuestos tiene que tener alguien para ser instigador? Tiene que tratarse de un hecho cometido dolosamente, es decir, que induzca a que alguien cometa un delito en forma dolosa, y tiene que cometer un delito en forma dolosa y tiene que ser
típico y antijurídico el hecho que el otro cometa. Puede tratarse de un delito de comisión o de omisión, puede ser consumado o tentado, pero debe ser doloso. Y el sujeto, el inductor, tiene que determinar al autor principal. Entonces ahí vamos a tener un instigador y un autor. Y tiene que, como dijimos antes, ocasionar la decisión al hecho, hacer nacer en la cabeza del autor las ganas de cometer ese delito. Es decir, tiene que haber una influencia intelectual para que el otro cumpla el tipo penal. Y en este sentido, Otto dice que hay algunos que exigen un mero contacto intelectual. Sin embargo, Otto dice que el verbo determinar tiene que ser interpretado en forma restrictiva, tiene que tratarse de una influencia directa en la voluntad del autor. Es decir, tampoco al límite de demostrar una sujeción fáctica al plan del inductor, porque si no ya nos vamos a lo que es una autoría mediata. Y un ejemplo que da Jarroto en la página 494, me parece que va a clarificar porque da ejemplos de lo que no es inducción. Entonces sirve para que uno pueda distinguir los sucesos. Por ejemplo, dice, luego de causar un accidente de tráfico durante una tormenta, el conductor K quiere bajar de su vehículo y dirigirse al lugar del accidente. Su acompañante A le advierte que con el clima así se arruinará el traje. En consecuencia, K retoma la marcha tal como quería. Acá no podemos hablar de una influencia relevante en la voluntad, de manera que decir que no hay inducción. Es decir, habría sido diferente si A le hubiera requerido, hubiera motivado a K mediante una promesa para que continuara la marcha o lo hubiera obligado, pero simplemente le dijo, ay, pero si bajaste vas a arruinar el traje. Eso no es inducción, eso no es determinar a otro. Claramente, K ya tenía la voluntad de no bajarse a socorrer a quien había accidentado. Otro ejemplo. A violó a Z. Luego se dirigió a P, quien estaba presente, pero todavía no se había decidido el hecho, y le preguntó, ¿quieres tú también? Y entonces P se decidió a realizar el hecho. A había contado con esa decisión a raíz de su pregunta. Entonces, acá A indujo a P a la violación. Sin embargo, dice Otto que esta conclusión, o sea, se lo condenó en el BGH, el tribunal alemán, condenó a P también por la violación. Condenó a A como que indujo a P a la violación. Sin embargo, Jarroto critica esta conclusión. Dice que no resulta convincente, porque no es perceptible que A quisiera influir en la voluntad de P. Simplemente le preguntó, ¿tú también quieres? Se habría dado una inducción solo cuando A le hubiera requerido a P que actuara, o se hubiera, no sé, dejado entrever que si P no lo hacía, lo tomaría por cobarde, o algún elemento más. Pero solamente una pregunta de ¿tú también quieres?, conforme el criterio de Otto, no daría lugar a la inducción. Es decir, se exige un poco más para este verbo determinar a. Otro de los supuestos que hay que distinguir es el llamado omnimodo facturus. Si el autor está decidido al hecho concreto de antemano, omnimodo facturus, ya no es posible la inducción. No se puede determinar el autor a que cometa el hecho, porque ya está decidido a hacerlo. Y Otto en el libro nos da un ejemplo. A le ofrece a B una recompensa para que mate a X. Pero en ese momento B ya estaba decidido a matar a X y ya lo tenía planeado. Es decir, en ese supuesto ya no hay inducción posible, porque ya el sujeto, el autor, ya tenía el plan en su cabeza, ya lo quería cometer. Entonces, en esos supuestos no hay inducción. Ahora bien, ¿qué sucede en los casos donde hay inducción intensificadora o inducción a cometer otro hecho, o bien una inducción disuasiva? En el caso de la inducción intensificadora, es decir, que se alienta a la otra persona, se determina a la otra persona a cometer un delito más grave del que el autor estaba dispuesto a cometer, en ese caso hay inducción de la figura grabada. Es decir, y el ejemplo que se pone es el de que el sujeto estaba dispuesto a cometer un robo simple y quien lo induce, el instigador, lo convence de cometer un robo a mano armada, por ejemplo.
Entonces son dos hechos completamente diferentes, dos tipos penales diferentes, con lo cual hay inducción de la figura agravada. ¿Qué sucede cuando directamente hay una inducción a cometer otro hecho? También el inductor va a responder por ese nuevo hecho. No sé, imaginemos que un sujeto estaba planeando un secuestro express de estos que se hacen por teléfono y el inductor lo convence de cometer un secuestro real, es decir, privando a la persona de la libertad, manteniéndola varios días privada de su libertad con las llamadas telefónicas, es decir, es otro hecho, es un hecho nuevo y el inductor responde por ese hecho nuevo. Y en el tercer supuesto que nos plantea Otto en su libro, ¿qué pasa si el autor estaba dispuesto a cometer un hecho más grave y el inductor lo disuade y comete uno más leve? En esos casos no se va a castigar al inductor, porque justamente lo que va a faltar es la influencia de menoscabar el bien jurídico. Entonces, cuando hay una inducción disuasiva, no se va a castigar al inductor. Se exige dolo del inductor. Es decir, el inductor debe ser consciente de que el autor principal comete un hecho doloso y a su vez tiene que saber que está determinando al autor principal a cometer ese hecho. Es decir, tiene que ser, yo no puedo inducir a alguien por imprudencia, porque no me di cuenta de lo que le decía. No, tiene que haber una intención clara de determinar a otro a cometer un hecho doloso. Tampoco hay instigación a cometer un delito imprudente. Es decir, tiene que ser instigación a cometer un hecho doloso. Tiene que haber dolo en cuanto a ser consciente, saber, conocer que el autor va a cometer un hecho doloso. Sí hay un límite en cuanto a que el inductor no responde por el exceso del autor principal. Es decir, va a responder en el límite de lo que indujo, de lo que instigó. Y así llegamos a la otra forma de participación, que es la complicidad. Que cómplice, y así lo describe el artículo 45, es el que presta ayuda para que otro cometa un hecho doloso. Es decir, se castiga el hecho de colaborar con el autor mediante consejos o actos concretos. Y se debe analizar el carácter indispensable o no de la contribución para distinguir entre cómplice primario y cómplice secundario. Eso lo vamos a ver en las próximas diapositivas. ¿Qué significa prestar ayuda? El aporte tiene que haber sido causal al resultado del hecho principal. El aporte tiene que haber posibilitado, facilitado, intensificado o asegurado el éxito de ese hecho. Es decir, queda claro que en realidad no se trata de constatar una relación causal entre la prestación de la ayuda y el resultado, pero sí evaluar si el cómplice fue útil para que el autor realice el resultado, digamos, de manera que pueda concluirse que el cómplice ha incidido en la realización de ese resultado. Y en este sentido es importante destacar que la complicidad puede ser psíquica también. Como vimos, el aporte puede ser un consejo, una ayuda, dar algo material o inclusive un aporte psíquico. Es decir, puede ser una ayuda física o psíquica. Y en este punto lo que se discute es si el fortalecimiento de la decisión al hecho puede constituir complicidad. Para Otto, si la influencia es fuerte, podemos llegar a estar en un caso de inducción. Y si no, la realidad es que no se puede hacer decidir a alguien más de lo que ya está. Con lo cual Otto cuestiona un poco esto del fortalecimiento de la decisión al hecho. En este sentido, la mera manifestación del ánimo no es una ayuda. Es decir, el que alegremente dice bravo a quien palea la nieve, de ningún modo está ayudando a quitar la nieve. Es decir, con esta metáfora lo que quiere significar es que en la complicidad psíquica es imprescindible probar que la conducta favoreció o facilitó objetivamente el hecho. Es decir, esto puede darse cuando el cómplice quita algunas dudas preexistentes al autor principal referidas al modo de cometerlo, o cuando elimina las inhibiciones que el autor tiene frente al hecho, o cuando promete darle una coartada para que en caso de una investigación posterior no se pueda esclarecer el hecho. Ese tipo de cosas son
un fortalecimiento de la decisión en el sentido de una complicidad psíquica, pero no menos que eso. Y él pone un ejemplo. B le dice a A que quiere entrar a robar la casa de C, pero tiene ciertas dudas. Teme que C lo descubra. Entonces A le asegura a B que a la noche C toma somníferos y que no va a oír nada. Con ese aporte, B se anima a ejecutar el hecho. Entonces acá sí vamos a tener complicidad de A en el hecho de B, porque al decirle que toma somníferos con esas palabras, sí incrementó el riesgo para ese bien jurídico, porque le dio una pauta que hizo terminar de tomar la decisión a A, que estaba en duda. Entonces ahí podemos ver la diferencia entre fortalecer la decisión al hecho y realmente que haya una complicidad psíquica en el sentido de que el aporte sea objetivamente útil para la realización del hecho. Nos preguntamos si puede haber complicidad en el delito de omisión. Y la respuesta es que sí. Se admite la complicidad en el delito de omisión, es decir, en el sentido de cualquier acción, tanto de ayuda al convencimiento para el que omite la conducta debida o cualquier aporte que implique que el autor deje de hacer lo que tenía que hacer, la conducta que tenía que hacer. Ahora, ¿qué pasa con el dolo del cómplice? Es decir, igual que en el caso de la inducción, el cómplice debe saber que con su aporte favorece el hecho principal, que también es doloso, es decir, doble dolo. El cómplice tiene que actuar en forma dolosa y saber que su aporte contribuye a un hecho también doloso. Como vimos, la imprudencia no admite participación. Ahora bien, ¿en qué momento se va a prestar esta ayuda? La ayuda tiene que prestarse durante la ejecución del hecho y también puede ser en los actos preparatorios. Se discute si se puede prestar una vez que se consumó el hecho y antes del agotamiento. Y en este sentido, Otto dice que ello es posible, ya que en definitiva consumación y agotamiento del hecho son dos momentos de un mismo suceso, que es la consumación. Él dice, después de la consumación del hecho, pero antes del agotamiento, aún en esa situación puede profundizarse la lesión del bien jurídico y las perspectivas del daño delictivo de la víctima pueden mejorarse. Con lo cual, él admite que si no se agotó el iter criminis, igual puede haber, durante ese tramo, puede haber participación. Finalmente, distinguir entre complicidad primaria y secundaria. Es decir, ambas formas de complicidad implican una participación en un hecho delictivo ajeno. Es decir, los cómplices no tienen dominio del hecho. Ahora bien, la distinción entre una y otra clase de complicidad tiene que basarse en criterios objetivos que tengan en cuenta la naturaleza y el valor de ese aporte, la importancia de esa cooperación, la eficiencia de esa cooperación. Es decir, acá no vamos a tener en cuenta patrones subjetivos o de naturaleza personal, como si un observador de afuera va a decir, ay, bueno, esto fue esencial y esto no fue esencial. No, lo que necesitamos son pautas objetivas que determinen si el aporte fue esencial o no para cometer ese delito. Y así, de hecho, lo establece el Código Penal, porque el artículo 45, nuevamente ahí está todo lo que tiene que ver con autoría y participación, prácticamente son 2 artículos donde tenemos todo. Dice los que tomasen parte en la ejecución del hecho o prestasen al autor o autores un auxilio sin el cual no habría podido cometerse. Esta es la complicidad primaria, sin el cual no habría podido cometerse. Es decir, se requiere un aporte anterior o concomitente al hecho que resulte aprovechado por los autores en el tramo ejecutivo, de acuerdo a la modalidad que hayan pactado, ¿no? Entonces, en este concepto, no solo ingresan los aportes vinculados con la modalidad típica de ejecución, es decir, prestar un arma para el robo, sino también otros que hacen a la modalidad fáctica de la ejecución,
no sé, información sobre los horarios de la persona en la vivienda, la clave para una caja fuerte, etc. La complicidad secundaria. El artículo 46 dice los que cooperen de cualquier otro modo a la ejecución del hecho y los que presten una ayuda posterior, cumpliendo promesa anterior, serán reprimidos con la pena correspondiente al delito disminuido un tercio a la mitad. Es decir, autores, instigadores y cómplices primarios tienen la misma pena. Después, el juez decidirá dentro del baremo que da el Código Penal si le aplica el mínimo o el máximo, o los grises. Ahora bien, los cómplices secundarios sí tienen específicamente, estipulado por ley, en el artículo 46, una pena menor, disminuida de un tercio a la mitad. Y dice, si la pena fuera de reclusión perpetua, se aplicará reclusión de 15 a 20 años. Y si fuera de prisión perpetua, se aplicará prisión de 10 a 15 años. Es decir, la complicidad secundaria consiste en aportes que son anteriores o también concomitentes simultáneos al hecho, pero no aprovechados en el tramo ejecutivo por el autor o coautores, o bien los posteriores a la ejecución, pero con promesa anterior. Esto es importante, es decir, posteriores a la ejecución con promesa anterior.